Buenas y santas, ¿cómo están? Perdonen por el retraso en la grabación del video, pero bueno, estoy muy al palo con un montón de cuestiones, así que nada, aquí va. Bueno, empecemos por alguna parte. Recuerdan que yo les había dejado un ejercicio de soluciones, ¿sí? Como para que empezamos a repasar a partir de las soluciones un poquito. Algunas cuestiones referidas a expresiones de la concentración y cómo variarlas, cómo convertir unidades de concentración, ¿sí? También me interesa que veamos algo, un poquito de tabla en relación a esto, ¿sí? Cómo utilizar la masa relativa, ¿sí? Así que bueno, veamos, voy a empezar con la pizarra, ¿sí? Esto es de alguna manera un repaso que quiero que tengamos. Uy, tengo una pantalla acá que no sé qué es. Bueno, no sé. Bien, el ejercicio que habíamos planteado el otro día era que se tenía una solución al 5% masa sobre masa, ¿sí? 5%, voy a escribir con un lapicito un poquito más grueso porque esperen, a ver si tengo la capacidad, muy grueso. Mm, o tal vez no puedo ya. Bueno, tal vez no. Listo. 5% masa sobre masa. Recuerden, el otro día, lo que llegamos a hablar el otro día era que era una expresión de concentración. La expresión de concentración tiene que ver con una relación. Es una relación entre dos elementos de una solución, ¿sí? En este caso es una relación entre la masa de soluto, ¿sí? Y una cierta masa de solución. Recuerden que cualquier relación, uy, no sabía que podía ser eso. Recuerden que cualquier relación entre eh, una masa no, una cantidad, ¿sí? Sea esta expresada en la unidad que ustedes quieran, es decir, una masa, una cantidad en moles, ¿sí? O un volumen. Es decir, cualquier variable, digamos, que tenga que ver con una de las variables justamente de la solución en relación a otra variable de la solución, ¿de acuerdo? Entonces esto, tenerlo muy, muy en claro. Para hacer una conversión de una unidad de concentración en otra, tengo que tener en cuenta que esto es una relación y tengo que convertir ambas partes, ¿sí? Esto tal vez es una pavada, pero es importante que veamos todo, ¿sí? Que, o sea, nos saquemos todas las dudas, sobre todo porque cuando empecemos a ver ácido-base, vamos a trabajar con unidades de concentración y nos tenemos que manejar súper bien con unidades de concentración, súper, súper, ¿está bien? Bien, si nosotros tenemos esto, entonces tenemos 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Recuerden que esto eh, tiene que ver con que es un porcentaje, ¿no? Por eso es cada 100, ¿sí? Es algo que, por ahí, el que ya lo sabe me va a decir, esta mujer está diciendo una estupidez, que ya lo sabemos todos, pero la verdad es que yo me di cuenta mucho después que me habían enseñado esto, que esto era un porcentaje. Así que se los digo por si a alguno no le cayó la ficha, simplemente. Nada más. O sea, hablo de mi propia experiencia, que me di cuenta mucho después cuando me lo habían enseñado, que claro, que era un porcentaje, por eso era cada 100. Perfecto. Uy, perdón. Eh, entonces, si yo tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, esto es una expresión de la concentración. Lo que yo tenía que hacer era expresarlo en molar. Cuando ustedes tengan que hacer un cambiazo, ¿no? De una unidad de concentración a otra unidad de concentración, lo que tienen que plantearse es hacia dónde tienen que llegar. Entonces, en este caso, molar, tienen que llegar a moles de soluto cada 1000 mililitros, mi gato llorando, de solución. ¿Sí? Entonces, recordemos acá es donde quiero parar un poquito. Recordemos que yo tengo 5 gramos de soluto, lo tengo que pasar a moles de soluto. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer este cambio primero, el rojo? ¿Sí? Lo que yo tengo que saber es que al soluto lo puedo expresar de varias formas. Por supuesto que lo puedo expresar como una masa o lo puedo expresar como una cantidad de materia, ¿sí? Que sería el mol. Bien, recuerden que el mol es una unidad de cantidad e implica un número. Así que yo tengo que poder encontrar
una relación entre estas dos variables para poder hacer este cambio, ¿sí? Es decir, si ustedes necesitan conocer cuántos alfajores pueden comprar con, no sé, 300 pesos, ¿sí? Si la pregunta es esa, lo que deben conocer sí o sí primero es una relación real y conocida entre esas dos variables. Es decir, deben conocer una relación entre cantidad de alfajores y dinero, ¿sí? Para poder contestar la pregunta. Si no, no se puede contestar la pregunta directamente. Por lo tanto, acá nosotros debemos conocer una relación entre estas dos variables, ¿sí? Entre gramos de soluto, o si quieren, masa de soluto, y la cantidad de materia o los moles de soluto. Eso va a salir, por supuesto, del MR. ¿Sí? El MR, ustedes ya lo recontraconocen, ¿sí? Sale de la tabla. Perdonen la desprolijidad de la tabla, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bien, ¿por qué esto sale de la tabla? Esa es la pregunta principal. Me salió bastante bien la tabla. Bueno, en la tabla nosotros lo que vamos a tener son masas, ¿cierto? Son masas que se van a corresponder a cada uno de los elementos. En el caso particular de nuestro ejercicio era, a ver qué era, era hidróxido de potasio. Muy bien, vamos a tenerlo por aquí, así trabajamos específicamente con esta sustancia. Hidróxido de potasio, bien. Entonces, para el cálculo del MR yo tengo que hacer la sumatoria de las masas atómicas, ¿sí? De cada uno de los átomos, valga la redundancia, que componen esta sustancia, ¿sí? Que es la que yo quiero, con la que yo estoy trabajando. Bien, entonces, por acá va a estar el potasio, por acá va a estar el hidrógeno y por acá va a estar el oxígeno. Lo que voy a hacer es la sumatoria, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de 39 del potasio, más 1 del hidrógeno, más 16 del oxígeno. ¿Sí? Entonces voy a tener 56. ¿Sí? Espero que esto sea correcto. Si no es correcto es porque, bueno, me estoy equivocando en alguna pavada, pero ustedes saben a lo que quiero llegar. 56 gramos por mol. Acá quiero quedarme. Fíjense la unidad que yo le puse al MR. ¿Sí? Yo le puse al MR 56 gramos por mol. ¿Qué significa esto? Perdón, estoy moviendo algo acá. Perdón, ¿eh? Estaba viendo que se estaba grabando. ¿Qué significa 56 gramos por mol? Bueno, de la tabla recuerden que yo puedo sacar dos valores. Puedo decir que la masa atómica, perdón, la masa molecular relativa, ¿sí? De esta sustancia es 56 gramos por mol, o también puedo decir que la masa molecular es de 56 UMA. No sé si esto lo recuerdan, si lo habrán visto en algún momento. Yo, por lo general, lo que suelo hacer es lo nombro nada más, no lo trabajo demasiado. Pero vamos a hablar un poquitín, unos minutitos nada más que de esto. 56 gramos por mol significa que si yo pudiera masar la cantidad de un mol de partículas o de moléculas de esta sustancia, eso me daría una masa de 56. Recuerden siempre que el dato que sale de la tabla periódica, ¿sí? Es un dato de moles, es decir, es la masa que se corresponde a un mol de esa sustancia. Por favor, nunca piensen que esto es una molécula, ¿sí? Ahora que lo estamos hablando, por ahí parece totalmente ridículo y probablemente muchos de ustedes digan, bueno, pero sí, ya lo sabemos, esto obviamente. Pero bueno, es como para ir refrescando cositas que tienen que quedar muy, muy, muy bien para ustedes que ya están en cuarto año, un pasito de terminar de cursar algunos, ¿sí? Perfecto. También lo que podemos sacar de la tabla es el dato de los UMA. O sea, también podemos decir que la masa de esta molécula es de 56 UMA. Y el UMA es una unidad relativa, ¿sí? Es una unidad relativa a algo. Es decir, es relativa a un patrón. Siempre que algo es relativo a un patrón, ¿sí? Bueno, ¿a qué patrón es relativas todas las masas de la tabla? Bueno, al patrón hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener es una molécula que va a masar 56 veces el hidrógeno.
¿De acuerdo? Entonces, por eso es que UMA es una unidad relativa, porque tiene que ver con el hidrógeno. En todo caso, podría ser hasta un número adimensional, ¿sí? Porque se trata de una relación, ¿de acuerdo? Esto no lo utilizamos demasiado, tal vez ustedes lo pudieron haber utilizado en otro curso, ¿sí? Hay profesores que les gusta utilizar los UMA y está perfecto. Yo no lo utilizo demasiado, utilizo siempre la expresión gramos por mol, ¿sí? Entonces, gramos por mol implica la masa que se corresponde a un mol de esas partículas, en este caso, estas moléculas, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, voy a trabajar con esta expresión. Yo voy a tener 56 gramos de soluto. Recuerden que es una masa de, o sea, la masa molar es una expresión del soluto, ¿sí? ¿Por qué es una expresión del soluto? Y bueno, porque yo no puedo tener masa molar de la solución. Eso no tendría ningún sentido. Porque la solución en todo caso es una sumatoria de varias sustancias. En este caso, la solución es el soluto más el solvente. Yo no puedo sacar una masa molar de una mezcla de sustancias. La masa molar se corresponde con una sustancia en particular. Es una propiedad intrínseca de la sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, yo nunca podría hablar de masa molar de una solución. Son conceptos teóricos que van acompañando la práctica, digo yo siempre. Son muy importantes. Por lo tanto, cuando yo exprese esto, van a ser 56 gramos de soluto en función de un mol de soluto. O sea, son ambos, eh, digamos, valores que se relacionan a una misma variable, que es el soluto. Perfecto. Entonces voy a hacer el cambio de los 5 gramos de soluto a moles de soluto. Ahora sí ven que tenemos esta expresión donde se relacionan estas variables. Entonces ahora sí puedo hacer el cambio. 5 gramos de soluto. Y esto es X. Muy bien. Bueno, denme un minuto que lo voy a hacer en la calculadora. Perdón, que no lo hice. Esperen, 5 dividido 56. Esto me da 0,09 mol de soluto. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya hicimos el primer cambio. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a poner en negrito. Va a ser 0,09 mol. Bien. Me encantaría por ahí que estuvieran del otro lado, así les puedo hacer algún par de preguntas, pero bueno. Entonces lo que tenemos es 0,09 mol de soluto, es nuestra primera expresión, ¿sí? Es lo primero que tenemos. Es más, lo podríamos poner, en vez de acá, lo podríamos escribir acá, mejor. ¿Sí? Como para ser más ordenados nosotros. 0,09 mol de soluto. Y esto sigue estando en 100 gramos de solución, porque lo que hice fue el cambio, en todo caso, de la variable soluto. No hice el cambio de la variable solución, solamente de la variable soluto. Entonces ahora voy a continuar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a modificar, ¿sí? Los gramos de solución los tengo que transformar en mililitros de solución, ¿sí? Y entonces acá vamos a irnos a otra expresión. No, lo voy a seguir en celestito, así es más claro. ¿Cómo vamos a hacer este cambio en esta expresión? Bueno, con la densidad. Espérenme que me voy a fijar cuál era el valor de la densidad que les di. 1,18 era el valor de la densidad. 1, no lo voy a hacer acá. Espérenme. Vamos a hacerlo acá. Es 1,18 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Bien. ¿Qué implica el valor de la densidad? Bueno, el valor de la densidad, como ustedes bien saben, la densidad es una relación, de nuevo, igual que las unidades de concentración. Es una relación entre una masa de solución, ¿sí? Y un volumen de solución que se corresponde con esa masa. ¿Sí? Es decir, cuánta masa de solución entra en un volumen determinado de solución. En este caso, la densidad es un dato de la solución. Yo siempre digo, cuando estamos aprendiendo a hacer soluciones, no en este caso, lo digo en primer año, que la densidad es un dato de la solución. Ustedes bien saben que podría no ser
solamente un dato de la solución. Podría ser que yo tenga un soluto, ¿sí? Que sea un líquido, por ejemplo, ¿sí? Y que yo tenga el dato de la densidad de ese soluto en particular. O sea que no es totalmente cierto lo que digo en primer año, pero lo digo para poder simplificar el análisis porque si no sería eterno, ¿sí? Pero ustedes sepan que la densidad se puede corresponder con el soluto, por supuesto, si es un líquido, con el solvente, por supuesto. El solvente por excelencia para nosotros siempre es el agua, e inclusive en este curso de cuarto año también va a ser el agua, porque vamos a ver ácido base, cuyo solvente es el agua. Todas las reacciones de precipitación, las reacciones redox, también son en medio acuoso, son en medios ácidos, pero los medios ácidos son, valga la redundancia, medios acuosos. Así que vamos a trabajar siempre con la densidad del agua, del solvente, perdón, como la densidad del agua, que es 1 gramo mililitro. Entonces, podemos tener densidad del soluto, podemos tener densidad del solvente y podemos tener densidad de la solución. ¿De acuerdo? Siempre que, por supuesto, estemos trabajando con soluciones líquidas. Podría haber soluciones que no sean líquidas y podríamos, no sé, por ejemplo, podría haber una solución sólida, ¿sí? Una aleación es una solución sólida que no tiene, a ver, tendría densidad esa solución, si quieren, sí, estrictamente existe la densidad de un sólido, por supuesto, pero no nos interesaría a nosotros como concepto para trabajarlo, porque la densidad de un sólido es algo terriblemente importante, grande, muy alto como valor, entonces no nos interesaría a nosotros, ¿sí? Por lo menos no nos interesaría. Siempre trabajamos con soluciones acuosas. Bien, entonces para nosotros en este momento va a ser un dato de la solución, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, ¿qué tenemos? 1,18 gramos de solución, lo tenemos en 1 mililitro de solución, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar estos 100 gramos de solución y los tenemos que pasar a mililitro de solución, ¿sí? Bien, déjenme hacer la cuenta. Es 100, 100 dividido 1,18 es 84,74. Muy bien. Una aclaración aquí. Yo creo que se los aclaré en clase, pero se los vuelvo a decir. Por supuesto que ustedes pueden utilizar la fórmula de la densidad, obviamente, ¿sí? Densidad es igual a masa sobre volumen. Pueden utilizar esto, obviamente. Y si lo que ustedes quieren averiguar es un volumen, ¿sí? Si la incógnita está acá, recuerden que lo que tienen que hacer es pasar esto para este lado, pasar esto para este lado, y por eso les queda masa sobre la densidad para averiguar el volumen. ¿Qué es lo que hice? Ven que hice masa dividido la densidad, ¿sí? Lo pueden utilizar. No es que no se pueda utilizar, a mí me gusta utilizar la regla de 3 simple porque muestra un poco más el concepto. Nos muestra teóricamente a qué se refiere el concepto. No me gusta tanto la fórmula porque es algo más que va, digamos, va mucho más a los bifes y tal vez no muestra el concepto de densidad. Utilicen lo que a ustedes les guste porque inclusive lo van a utilizar un montón en ácido base, ¿sí? Me parece a mí que esto termina de cerrar bien los conceptos y es más sutil utilizar la regla de 3. Entonces, ahora sí, hicimos el cambio y tenemos 0,09 moles de soluto, los tenemos en 84,74 mililitros de solución. Allá. Muy bien. Entonces, lo que ahora nos falta es evaluarlo cada 1000 mililitros de solución. De vuelta, esta expresión que les decía antes, esto nos va a acompañar toda la cursada, ¿sí? Por eso es que hago tanto hincapié. Nosotros para poder haber, esta era la pregunta inicial, ¿sí? ¿Cuántos moles de soluto hay cada 1000 mililitros de solución?
Entonces, para poder contestar esta pregunta, necesitamos conocer una relación conocida, valga la redundancia, entre estas dos variables, entre moles de soluto y mililitros de solución, para luego conocer cuánto hay cada mil, ¿sí? La relación que debemos conocer es cualquiera, la que ustedes quieran, ¿sí? Es decir, tenemos que llegar a una expresión donde se relacionan estas dos variables. ¿De dónde sacamos esa expresión? Bueno, dimos 1000 vueltas, ven que dimos vueltas para llegar a esa expresión. Pero tenemos que llegar a esa expresión para poder contestar la pregunta, ¿sí? Recuerden, ¿cuántos alfajores puedo comprar con 300 pesos? Perfecto. La pregunta está bien formulada, pero yo necesito conocer una relación entre las dos variables para poder responder la pregunta, ¿sí? Acá encontramos la relación entre las dos variables, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, tengo tanta cantidad de moles de soluto en un volumen determinado, por lo tanto, cada 1000 mililitros, que es un volumen fijo, ¿sí? Que tiene que ver con la formalidad de esta expresión de la concentración, que es molar. Estamos trabajando en molar porque ustedes saben que el ácido base es recontra importante molar, ¿sí? No se puede más de importancia. No podemos más de que sea importante molar. Estoy diciendo pavadas porque estoy haciendo la cuenta, ¿eh? Mira, 1,06. No importa la cuenta, por ahí me estoy equivocando en algún número. Si me llego a estar equivocando en algún número, yo estoy grabando esto y no hice las cuentas antes, así que cualquier cosa, no se preocupen, no me juzguen. No, en serio, porque lo estoy haciendo acá en medio de la grabación, no lo hice antes. Bien, me da 1,06 molar, ¿de acuerdo? Bien, si no me equivoco, esta expresión, que era la que les había pedido, también se las pedí en molal. A ver, veamos. Sí, molal bajo las mismas condiciones. Yo les había dicho antes que ustedes se vayan el otro día que la concentración molal, ¿sí? Es cuando se trata de soluciones diluidas, por lo general se parece mucho a la expresión de molaridad, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Y bueno, porque fíjense que molar son moles de soluto cada 1000 mililitros de solución, ¿no? Y molal con L, ¿sí? Son moles de soluto, o sea que es la misma expresión en función del soluto, ¿sí? Pero es cada 1000 gramos de solvente. ¿Qué sucede? Cuando las soluciones son muy diluidas, ¿sí? Estas expresiones se parecen mucho. Ay, estas expresiones se parecen mucho. Es decir, cuando está todo muy diluido, ¿sí? Quiere decir que yo tengo mucho solvente, entonces se parece mucho a tener, digamos, una gran cantidad, una pequeña proporción de soluto en una gran cantidad de solución, ¿sí? Cuando las soluciones son diluidas, estas expresiones se parecen. ¿Estamos? Porque es como que el solvente se pareciera a la solución. ¿Estamos? Es como que la solución es mayormente solvente, ¿sí? De alguna manera. Entonces, vamos a expresarlo como molar. Vamos a sacar esto, que ya hicimos las cuentitas. Lo importante es dejar estas expresiones, estas que están acá, ¿sí? Que nos van a permitir jugar para llegar a molal con L, pero las cuentas ya las hicimos y ya no las necesitamos en este instante, ¿sí? Muy bien, salimos de acá y vamos a ir a lo que nos interesa. Esperen que voy a agarrar otro color, pero que no sea muy oscuro. Este rosado puede ser. Bien, entonces, lo que necesitamos conocer es una expresión en función del solvente. ¿Qué sucede? En las expresiones anteriores el solvente no había aparecido nunca, ¿sí? No teníamos el solvente como variable, ¿sí? Obviamente que sí estaba metido dentro de las cuentas, pero no lo tenemos como variable. Entonces lo tenemos que hacer aparecer, siempre digo, ¿sí? Entonces, si hacemos aparecer el solvente, lo tenemos que hacer aparecer desde la primera expresión ya, es decir, desde acá, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer aparecer el solvente? Bien, yo tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Entonces, ¿cómo va a aparecer el solvente? Bueno, ustedes lo saben perfectamente. Como lo que tengo que expresar finalmente es
soluto y solvente, voy a empezar el razonamiento expresando en función de esas dos variables, ¿sí? Entonces, voy a dejar el soluto y en vez de expresarlo en función de la solución, acá voy a expresar el solvente. 100 menos 5, 95 gramos de solvente. Y acá empiezo mi razonamiento, ¿sí? El razonamiento va a ser súper sencillo porque no va a haber que hacer cuentas más que la última cuenta final. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 5 gramos de soluto. Recuerden que los 5 gramos de soluto lo tengo que expresar como mol, pero esa cuenta yo ya la hice, ¿sí? Los 5 gramos de soluto equivalen a 0,09 moles de soluto, porque estamos hablando de la misma sustancia, ¿sí? Porque estamos hablando de la misma solución. Por lo tanto, esto va a ser 0,09 mol de soluto. ¿Sí? Bien, y esto va a estar en 95 gramos de solvente. Fíjense lo ordenada que soy, ¿sí? Es decir, cuando genero algún cambio de alguna variable, alguna unidad, ¿sí? Lo que hago es lo escribo inmediatamente abajo, ¿sí? Y lo que está al lado lo mantengo, ¿de acuerdo? Porque no le hice ningún cambio al 95 gramos de solvente, por lo tanto lo mantengo. Son expresiones, digo yo siempre, todas válidas. Expresión válida, expresión válida, expresión válida, ¿sí? Bien, por lo tanto ahora tengo una cierta cantidad de moles de soluto cada una cierta cantidad de gramos de solvente. Es lo que necesito. ¿Por qué? Porque yo necesito ahora expresar los moles de soluto en función de 1000 gramos de solvente. ¿Lo estoy expresando cada 1000 gramos de solvente? No, lo estoy expresando cada otra cantidad de gramos de solvente, pero no importa, es lo que yo necesito, conocer una relación válida entre las dos variables, entre entre moles de soluto y entre masa de solvente. Por lo tanto, si estos moles están en 95 gramos de solvente, 1000 gramos de solvente estarán en una cantidad X. ¿Sí? Entonces, permítanme que haga la cuentita. Esto será 1000 por 0,09 dividido 95. Bien, esto me da 0,90 y podríamos redondearlo a 95, ¿sí? Me da 0,947. 0,95 molal. Otra cuestión importante, bueno, para terminar con esta idea, fíjense que la concentración molar y la concentración molal se parecen bastante. Podrían parecerse más, ¿eh? Podría ser mucho peor. O sea, podrían parecerse cuanto más diluida sea la solución, estas dos se van a parecer mucho más. De hecho, podemos encontrar soluciones muchísimo más cercanas, ¿sí? Casi que son el mismo número, molar y molar. Después otra cuestión importante podría ser el tema de cómo expresamos los resultados. Fíjense que yo recién redondeé, ¿sí? El redondeo es algo bastante interesante para trabajar de manera más ordenada, sobre todo, ¿sí? Uno puede redondear o truncar, eso lo saben de matemática. Por supuesto que nosotros siempre vamos a tender a utilizar dos decimales y redondear entre el segundo y el tercer decimal. Ahí plantean el redondeo, ¿sí? Excepto que estemos haciendo alguna cuenta que tenga que ver con algo donde necesitemos más precisión en la expresión del resultado. Cuando veamos un poco, cuando veamos un poco de titulaciones, ¿sí? Van a ver que para poder valorar una solución, ¿sí? Lo digo para si alguno por ahí sabe de lo que estoy hablando, sí vamos a necesitar que tengamos un resultado expresado con más decimales, porque es algo que nos va a, digamos, a generar mucho menos error, porque es como una primer cuenta que después va a ir arrastrando mucho error. Entonces necesitamos que la primera expresión sea una expresión bastante precisa, ¿sí? Cuando nos veamos, yo les voy a contar un poco a qué me refiero con esto de la precisión, la exactitud, la sensibilidad, ¿está bien? Porque para nosotros, cuarto año, una materia de laboratorio
son términos que no los vamos a utilizar nunca más como sinónimos, ¿sí? Que algo sea preciso, que algo sea exacto. Lo vamos a utilizar como corresponde, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poco cuando nos veamos. Yo les voy a llevar un apunte que tengo acerca de error, ¿sí? Vamos a aprender a utilizar test estadísticos para evaluar los errores también y vamos a trabajar acerca del error. Eso lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Así que por ahora les hablo esto de la precisión, pero después vamos a trabajar mucho mejor con eso. No sé si en algún momento vieron algo de teoría de error o trabajaron con error. Nosotros vamos a no hacer cuentas con el error, por supuesto, porque no es nuestro tema de estudio en este momento. Por ahí lo tendrían que haber hecho antes y si no lo hicieron, va a ser algo más teórico, ¿sí? Pero bueno, la próxima vamos a utilizar esos términos con un poco más de precisión, valga la redundancia, conceptual, ¿sí? Para que vean que no es lo mismo. Perfecto. Entonces, expresamos los resultados redondeando, tenemos dos resultados bastante parecidos y acá, bueno, podemos llegar a ver que la solución es bastante diluida. La otra consigna era porcentaje de masa sobre volumen. Muy sencillo en función de todo lo que ya hemos hecho, ¿no? Muy sencillo. Fíjense cómo yo dejo todas las expresiones, ¿sí? Todas las expresiones que fuimos haciendo son expresiones válidas. Eso es muy importante que les quede claro. Esta expresión es válida, por supuesto, en nuestra expresión original. Esta también es válida, esta, ¿sí? Estas que pusimos en rosa, ¿sí? O sea, todas las expresiones son válidas y nos van a servir para hacer diversos cálculos. Por ejemplo, ahora tenemos que hacer el cálculo de porcentaje masa sobre volumen. Una pavada en función de que tenemos todos los datos, ¿sí? ¿Cuáles serían todos los datos? Bueno, yo tengo que averiguar masa de soluto en función de 100 gramos, perdón, 100 gramos, 100 centímetros, uy, paren. Mi mesa tiene como unas líneas y cada vez que paso por una línea está complicado. 100 centímetros cúbicos de solución, ¿sí? Entonces, tenemos que, nuevamente, como siempre, encontrar una relación entre la masa de soluto y un volumen de solución. Busquemos dónde tenemos al menos, por dónde podemos empezar al menos esa relación. Fíjense que nosotros teníamos 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, pasamos esto a moles, ¿sí? En este caso no sería necesario, pero sí esta masa de solución la pasamos a volumen. Por lo tanto, si esta expresión es válida, esta expresión es válida y esta expresión es válida, quiere decir que yo puedo jugar con las tres expresiones. Y puedo decir que yo tengo, por ejemplo, 0,09 moles de soluto, lo tengo cada 100 gramos de solución, que es lo mismo que tenerlo cada 84,74 mililitros de solución. Lo mismo puedo pensarlo en función de los gramos. Yo puedo decir que tengo 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución o también cada 84,74 mililitros de solución. Juego con las expresiones válidas. Entonces, si esto es así, yo puedo tener 5 gramos de soluto cada 84,74 centímetros, qué horrible, de solución. ¿Sí? Esta expresión nace de jugar con estas expresiones que están acá. Entonces, fíjense cómo yo ya tengo casi toda la respuesta, ya tengo una relación válida y conocida, por lo tanto, 100 centímetros cúbicos es X. ¿Sí? Déjenme que haga la cuenta. 100 por 5 dividido 84,74. Esto me da... qué grande ese número. Esperen. 5,9. Está bien, tiene sentido. Pensé que era más grande. Escribir un poco mejor porque me salió horrible. 5,9. Eso también es importante. Son pavadas que vienen al caso. Gramos de soluto, o si quieren, 5,9% masa sobre volumen.
¿Qué es lo importante? Esta cuestión de ver que los resultados sean coherentes. ¿A qué me refiero yo con la coherencia? Bueno, fíjense que yo tenía 5 gramos de soluto en 85, por ejemplo, centímetros cúbicos de solución, ¿sí? Entonces, cada 100, ¿cuánto voy a tener? Bueno, por supuesto que si yo aumento digamos, en una medida pequeña el volumen, esto tiene que verse aumentado. Por ahí les estoy diciendo una estupidez total y me van a decir, y bueno, sí, lógico, obvio. Pero son pequeñas cositas que hacen, son como pequeñas postas que hacen que uno no se vaya equivocando, porque después ustedes son de química, saben muy bien que un ejercicio se concatena con el otro. Entonces, si yo ya empiezo a hacer mal, después ya termino haciéndolo todo mal. Entonces, ver estas pequeñas coherencias, ¿sí? Si yo aumenté en una pequeña medida el volumen, en una pequeña medida se tiene que ver aumentado a la masa. ¿Está? Eso nada más, no mucho más que eso. Simplemente que vean que este resultado tiene sentido, nada más que eso, que el resultado tiene sentido. ¿Estamos? Uy, perdón. No, nunca me acostumbro a que la pantalla, si la toco, también no sé, se dibuja y esas cuestiones. Bien, hasta aquí, todo lo que vimos hasta ahora tenía que ver con las unidades de concentración y cómo yo las voy pensando, cómo pienso la densidad, cómo pienso la masa molar, que son como datos muy importantes que nos van a acompañar todo el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, lo último que quería que repasáramos, voy a ver si puedo guardar. Ahí lo guardé. Qué boba. No, quería borrar, mejor dicho. Ahí está. Lo último que quiero que veamos, ¿sí? Acá en este pequeño repasito, es la cuestión de las disociaciones. ¿Qué es lo que sucede con las disociaciones? Bueno, ustedes tal vez en algún momento habrán visto redox. No es mi intención que hagamos una redox en este momento. Tal vez sí, me gustaría dejarles una redox para que ustedes hagan o intenten hacer y se fijen hasta dónde pueden hacer esa redox. Eso sí que sería un trabajito que me gustaría que podamos hacer, ¿sí? Sería como algo muy interesante ver hasta dónde ustedes se acuerdan cómo hacer una redox. Pero no solamente por la redox en sí, sino por todo lo que implica hacer una redox, ¿sí? Todos los conceptos que tiene atrás hacer una redox. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo se disocia, vamos a ver un poquitito de los números de oxidación y después les voy a dejar algo para que hagan ustedes. Simplemente quiero que veamos disociación, un poco de las relaciones molares y un poquito de números de oxidación. Esto ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a... primero voy a plantear una reacción que por supuesto no va a ser una redox, no me maten, ¿sí? Porque lo van a ver y van a decir, esta profesora está diciendo todo esto de las redox y no está planteando una redox. Bueno, esto lo estoy escribiendo con la mano. Qué buena onda, queda bastante mejor que... Bueno, bien, bastante bien todo. Ay, qué bonito que me quedó. Bueno, muy bonito. Esta es una reacción de neutralización. Probablemente la conozcan, si la conocen mejor, si no la conocen, se las voy presentando ahora, ¿sí? Hay distintos tipos de reacciones en función de cómo quiera clasificar yo esas reacciones, ¿sí? Esta particularmente es dentro de una reacción ácido-base, tenemos una neutralización, donde los protones del ácido, que serían estos, se van a neutralizar con los oxidrilos de la base, y eso me va a generar agua. Esto es primer tema del año para nosotros. Después lo vamos a ver mucho mejor, no se preocupen, ¿sí? Por ahora es esta idea nada más. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Recuerden, ¿sí? Que digamos la cuestión de la estequiometría y las relaciones molares, eso es lo que me interesa. Fíjense que en esta reacción, lo que nosotros primero tenemos que hacer para poder trabajar con una reacción química siempre, 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 es ver que la reacción esté equilibrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que primero tenemos que pensar es en que se tiene que cumplir la ley de conservación, ¿sí? Se tiene que conservar la materia. En este caso, ¿se conserva la materia? Sí. ¿La cantidad de átomos de un lado y del otro son iguales? Sí. Las relaciones estequiométricas entonces van a estar bien definidas por relaciones 1 a 1. Acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 1 y acá hay un 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿esto qué quiere? Quiere decir que si yo pudiera entender la relación como
una molécula de esto va a reaccionar con una molécula de esto para generarme una molécula de esto y una molécula de esto. O que un mol de moléculas de esto va a reaccionar con un mol de moléculas de esto para generarme un mol de moléculas de esto y un mol de moléculas de esto. Tenemos que ser muy precisos a la hora de hablar conceptualmente. Recuerden que la palabra mol es una palabra que implica una cantidad, es una unidad de cantidad. Ustedes siempre que se refieran al mol tienen que referirse a un mol de moléculas, o un mol de átomos, o un mol de iones, o un mol de perros, lo que les guste. Siempre a un mol de algo, ¿sí? Por supuesto que para nosotros en la clase, ¿sí? Ustedes son estudiantes de cuarto año, ¿sí? Casi colegas ya, entonces vamos a referirnos a veces a la palabra mol rápidamente sin ponerle ningún sustantivo al lado, porque bueno, nosotros sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Pero es algo más interno nuestro, de la clase, ¿sí? Pero a ustedes cuando se tengan que referir a la palabra mol en una clase donde ustedes sean los docentes, siempre tienen que referirse a la palabra mol como una cantidad, como un número, que tiene que estar acompañado de algo, ¿sí? Eso les hago hincapié porque para nosotros es algo obvio, pero cuando uno está aprendiendo no es algo obvio, ¿sí? Si alguno de ustedes en algún momento quiere venir a acompañarme a una clase de primer año, van a ver que yo en primer año siempre utilizo la palabra mol de molécula, mol de átomo, mol de lo que sea. Nunca dejo la palabra mol librada al azar, ¿sí? Como si lo hacemos nosotros porque estamos en otro año y nosotros sí, por ahí tenemos un poco más de bagaje para utilizarlo de otro modo, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado con eso. Esta relación molar, ¿sí? Es una relación tranquilita, sencilla, pero es una relación importante, porque ahora vamos a ver otras relaciones, a ver, sobre todo que nos van a acompañar en ácido base, ¿sí? Si yo tengo que hacer la disociación de estas especies, ¿sí? Recordemos que para disociar especies, yo lo que tengo que hacer es partir la molécula de una manera heterogénea, ¿sí? Es decir, en sus cargas constituyentes. En este caso es re fácil hacer esto. Si yo tengo el ácido clorhídrico, por supuesto que lo que voy a considerar es hidrógeno positivo, es decir, protón. Recuerden que el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Si yo hago que ese electrón se pierda de algún modo, lo que me queda es un protón. En este caso, ¿el electrón se pierde? No, se lo queda ¿quién? El cloro, que se transforma en cloruro. Recuerden que esta especie que está acá no es cloro, es cloruro, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con un poco más de concepto más rígido, ¿sí? Esto se llama cloruro. Acá tengo el hidróxido de sodio. Después les voy a preguntar, porque bueno, ahora estoy grabando y no lo sé. Me encantaría poder que estén ahí y poder preguntarles si se acuerdan un poco de nomenclatura, cuántos se acuerdan, acordarse tienen que acordarse de algo, pero cuántos se acuerdan ustedes de nomenclatura como para trabajar con eso, a ver si quieren hacer algún repasito aunque sea pequeño, ¿sí? Les puedo grabar algo y hacemos algo de nomenclatura también. Fíjense que acá lo mismo, ¿sí? Hago la disociación entre el sodio y el oxidrilo. Este ion va a ser muy importante también, ¿sí? Oxidrilo o hidróxido, como les guste. Acá tenemos una sal, así que las sales son hermosas para disociarlas porque no hay ninguna duda, ¿sí? El sodio y el cloruro, perdonen que lo hago medio así, pero no puedo con mi alma acá en la mesa. El agua no se disocia, ¿sí? ¿Por qué no se disocia? Porque siempre estamos en función de reacciones en medio acuoso, entonces no tiene sentido disociar el agua, ¿sí? ¿Podría disociarse el agua? Sí, podría, no es algo que vamos a disociar. Si lo recuerdan de las redox, no disociamos algunos óxidos, no disociamos el agua, no disociamos el amoníaco, ¿sí? Hay cosas que no disociamos, pero bueno, son como convenciones también, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá tenemos una disociación y lo que estamos planteando también es con qué carga está trabajando cada uno de los elementos constituyentes de estas sustancias, ¿sí? Particularmente, como cuando estamos trabajando con un solo átomo, podemos hablar de que eso se llama número de oxidación, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy viendo
el sodio acá está trabajando con un número de oxidación. ¿Por qué? Porque es él solito. Por lo tanto, si él solito tiene una carga, puedo hablar de su número de oxidación, ¿sí? En función de cuántos electrones pone en juego o no la unión, ¿sí? En cambio, cuando yo me estoy refiriendo a algo más complejo, como por ejemplo el ion oxidrilo, acá ya no puedo hablar de número de oxidación, porque el número de oxidación es una propiedad intrínseca de un átomo, ¿sí? Esto se llama carga, ¿de acuerdo? No es lo mismo la carga que el número de oxidación. Es refinita la diferencia, ¿no? Pero no es lo mismo. Esto es la carga del ion oxidrilo y este es el número de oxidación del átomo sodio. ¿Sí? Excelente. Uy, no quise hacer eso. Bien, entonces, una vez que hicimos la disociación, acá podemos trabajar, bueno, con lo que haya que trabajar, ¿no? Podemos plantear alguna relación estequiométrica, ¿sí? Podemos plantear, esto por supuesto que no es una redox, ¿sí? Por eso les dije, la primera que vamos a plantear es simplemente para ver los conceptos generales, ¿sí? Fíjense que acá tengo el sodio que no cambia de número de oxidación. El sodio nunca cambia de número de oxidación, siempre su número de oxidación es positivo y siempre es +1. Fíjense el cloro, que está también trabajando con su número de oxidación negativo, no se modificó, no hay un número de oxidación positivo, por ejemplo, ¿sí? El oxidrilo y el protón, por supuesto que son los constituyentes del agua, así que no van a cambiar su número de oxidación, obviamente, ¿sí? En función de esta reacción. No se modifica acá en ninguna medida ningún número de oxidación. Esta es una reacción ácido-base de neutralización, ¿sí? Simplemente para ver esto. Ahora vamos a plantear una redox. Bien. ¿Qué redox podemos plantear? A ver, se me ocurre, a ver si la puedo escribir así. Vamos a plantear ácido clorhídrico más zinc. Y esto me va a dar, qué grande que hice los números, las letras. Cloro 2 más hidrógeno. Esta reacción es hermosa. Esta reacción se da, se puede hacer, es sencilla, ¿sí? Si quieren y tenemos, no creo que tengamos nada para hacer esto, lamentablemente. Recuerden que el clorhídrico es precursor de drogas sintéticas ilegales, entonces no se vende, no nos lo venden. Granallas de zinc podemos llegar a tener, puede ser, no lo sé, tal vez podemos buscar. Esta reacción es terriblemente exotérmica, se da y libera gas hidrógeno, que es súper combustible. Está bueno después para prenderlo fuego y se ve cómo se prende, genera una llama muy vigorosa. Está muy buena esta experiencia. Es un poquito peligrosa, pero bueno, si uno sabe hacerla bien, está buena. ¿Sí? Está bueno ver la reacción muy exotérmica, muy vigorosa y la generación de un gas muy combustible. Está bueno, inclusive para hacerlo en algún laboratorio de alguna escuela, si cuentan con los materiales. Bien, entonces acá sí tenemos una redox, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que ver es que se mantenga la conservación de la materia, ¿sí? Tenemos que conservar la materia. Tengo 2 cloros de este lado y acá tengo un cloro, por lo tanto pongo un 2, estoy haciendo el tanteo, ¿sí? Si acá tengo dos protones, 2 hidrógenos de este lado, acá tengo 2 hidrógenos, por lo tanto se conserva y el zinc también se está conservando. Así que simplemente acá cambiaron las relaciones molares, ¿sí? Si yo tuviera que hacer una relación estequiométrica, ¿sí? Ahora ya no es una relación de 1 a 1, sino que es una relación de 2 a 1, ¿sí? 2 de ácido clorhídrico reaccionan con 1 de zinc, ¿sí? O sea que se modifica bastante. Por lo tanto, si ustedes tienen que hacer un cálculo estequiométrico, ¿sí? Recuerden que para hacer un cálculo estequiométrico ustedes lo que hacían era planteaban las relaciones que se generaban aquí, ¿sí? Las relaciones que se generan acá son relaciones, pueden ser de masas molares o pueden ser relaciones molares directamente. Es decir, yo puedo decir, a ver si lo puedo escribir con la mano mejor. O sea, acá van a ser 2 moles, así queda mucho mejor, que va a reaccionar con 1 mol de zinc, acá va a ser 1 mol del cloruro de zinc, y acá me va a dar también
estequiométricamente un mol del gas. También lo puedo expresar en función de la masa, ¿sí? La verdad es que no sé cuál es la masa del zinc, así que denme un minuto que voy a buscar la masa del zinc. Así podemos, es 65.31. Bueno, 65.5, ¿está bien? Si me permiten, es 65.5 sería esta masa, ¿sí? Recuerden que aquí yo puedo escribir gramos por mol, ¿por qué? Y bueno, porque yo estoy averiguando una masa molar, ¿sí? Entonces es correcto, esto es una masa molar del zinc, 65.5 gramos por mol. Esta otra sustancia que está acá sería 65.5 más 35.5 por 2, que es el cloro, ¿sí? Esto me daría 136,5. También acá puedo expresarlo como gramos por mol. El hidrógeno, por supuesto, que es 2 gramos por mol. Esto no hace falta ni que lo charlemos. Y veamos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es 36,5 gramos por mol. El problema es que yo tengo 2 moles. Por lo tanto, aquí lo que tengo que expresar es la masa de esos 2 moles. Por lo tanto, esto me va a quedar 73 gramos. No son gramos por mol, es gramo que se corresponde en todo caso con 2 moles, ¿sí? Entonces, fíjense cómo conceptualmente, acá yo puedo escribir gramos por mol, gramos por mol, gramos por mol, pero acá tengo que escribir solo gramo. Pavadas que hacen a un buen ejercicio, ¿de acuerdo? Es importante esto. Bien, entonces ya planteé las relaciones estequiométricas. Con las relaciones estequiométricas puedo saber cualquier cosa, ¿sí? Esto nos va a servir un montonazo cuando veamos reacciones de precipitación y redox, cuando veamos las titulaciones. Muchísimo, porque todo se va a basar en relaciones estequiométricas. Por eso estoy haciendo este repaso, ¿sí? Bien, y lo último que nos queda ver es, vamos a hacer las disociaciones, ¿sí? ¿Cómo se disociaba el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico se disociaba como protón más cloruro, esto ya lo vimos recién. Uy, qué bien que quedaba esto haciéndolo con el dedo en la pantalla. Bien, el zinc, por supuesto que es un metal, no se disocia, obviamente, perdón, sino como se disociaría igual, ¿no? Esta es una sal, hermoso. Si una sal, recuerden que una sal se disocia de este modo. Yo le voy a poner, miren, voy a poner un poquito más acá, zinc más 2, más el cloruro. Recuerden que el cloruro es esta especie, ¿sí? Nunca jamás en la vida me vayan a hacer esto que está acá. Para el que ya lo sepa, perdone la aclaración, pero yo he visto cosas muy importantes, muy fuertes en mi vida y he visto alguna vez esta especie, esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes saben que la sustancia tiene que ser eléctricamente neutra, lo que hacen es, bueno, si el zinc es más 2, ¿sí? Si el zinc es más 2, entonces esta especie también tiene que ser menos 2. Por lo tanto, por ahí ponen esto. Por favor, esto jamás. Esto no existe, ¿sí? Lo que sí existe es, perdón, lo que sí existe es esto, ¿sí? 2 moles de cloruro, ¿sí? Entonces, para que quede bien, bien clarito, ¿cómo sería esto? Ahí paren. Para que quede bien, bien clarito, sería así. Un mol. ¿Por qué lo estoy haciendo con la mano? ¿Sí? Con el mouse y dije que con la mano era mucho mejor. Si yo tengo un mol de esta sustancia, ¿sí? Esto me va a dar como resultado un mol de zinc, o si quieren, un mol de, voy a poner entre comillas moléculas, porque saben que las sales no forman moléculas, pero es para que se entienda. Un mol de moléculas de esta sal me va a generar, cuando se disocie, un mol de átomos de zinc y y 2 moles, esto es lo más importante, ¿sí? Estos 2 moles, ¿sí? De cloruro.
¿Está bien? Y si quieren acá, de zinc más 2. Estamos pavadas, que por ahí ustedes ya saben, pero por si alguno, ¿sí? Todavía no lo tenía muy claro esto, por favor, ¿sí? Vaya aclarando todas estas cuestiones que son importantes porque son la base de todo lo que vamos a hacer después. Muy bien, excelente esto. Y después vamos a plantear, esperen, ahí está. Y después vamos a plantear la no disociación del gas, por supuesto, porque saben que estos gases, los gases diatómicos, estos, hidrógeno, flúor, cloro, bromo. El bromo saben que no es un gas, es un líquido. Y el yodo saben que no es un gas tampoco, es un sólido. Cualquiera de estos no se disocian, ¿sí? Los dejan así. Hidrógeno 2. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense cómo planteamos la disociación, ¿sí? En sus elementos constituyentes. Cuando se trata de átomos, estamos planteando el número de oxidación. Cuando se trata de una especie compleja, planteamos la carga, que era lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Fíjense las relaciones molares cuando planteamos una disociación, acá en este caso particularmente, ¿sí? Esto que está acá, por favor, esto es muy importante, ¿sí? Hay algunas cuestiones que no se disocian, como los gases, el agua, algunos óxidos, ¿sí? Y les iba a decir algo más y me olvidé. Bueno, y sí, lo de los números de oxidación. Después, cuando pueda mandarles este video, ahora que se los mando ahora, y cuando ustedes puedan contestarme, vamos a ver cómo andan con el tema de número de oxidación y nomenclatura, ¿sí? Pues si tenemos que repasar un poquito eso, lo repasamos. Recuerden que los números de oxidación siempre, voy a borrar, los números de oxidación siempre tienen que ver con qué elemento estemos trabajando, ¿sí? Es más, ahí está. Recuerden que los metales, esto de vuelta, no lo vamos a repasar ahora. Si ustedes después de ver el video me dicen, la verdad que deberíamos repasarlo aunque sea un rato, yo les grabo algo o lo repasamos en vivo e indirecto. Los metales siempre tienen números de oxidación positivo porque siempre ceden electrones, ¿sí? Es algo sumamente importante. Los no metales tienen la capacidad de tomar o compartir, por lo tanto van a utilizar o números de oxidación negativo o números de oxidación positivo. Positivo no porque vayan a ceder, sino porque van a compartir, ¿sí? El hidrógeno particularmente es un no metal, está en la tabla en un lugar particular, pero en realidad no debería estar en ninguna parte. El hidrógeno es un no metal desde un punto de vista práctico y desde la mayoría de sus características. Entonces lo que vamos a tener es un número de oxidación positivo y negativo más 1 y menos 1. Va a trabajar con uno o con otro, teniendo en cuenta que a quien tenga al lado, si tiene un metal, trabajará con su número de oxidación negativo, y si tiene a otro no metal al lado, tenemos que ver cuál de esos no metales es más electronegativo, ¿sí? Esto lo vamos a hablar un poquito más en detalle un poco más adelante también, ¿sí? Eh, Porque eso nos va a ayudar también a entender por qué hay ácidos que se disocian completamente, hay ácidos que no se disocian completamente. Vamos a tratar de entender eso desde el punto de vista de la electronegatividad de los átomos que lo constituyen. Entonces es importante que por ahí esto lo podamos compartir, ¿sí? Me encantaría que podamos, aunque sea una clase virtual, pero sí que estén del otro lado, como para poder interactuar. Me interesa ver hasta dónde saben, hasta dónde no. Ahora es como que estoy hablando yo y no sé si me siguieron, si no me siguieron. Bueno, bien. Entonces, clase de hoy para repasar un poco de soluciones, un poco de disociación y relaciones estequiométricas, ¿sí? Nos quedaría repasar un poco de estequiometría, de nomenclatura, ¿sí? Eh, y de, bueno, lo que ustedes me digan de esta clase que no haya quedado claro, también podríamos hacerle una repasada o hacer algún ejercicio. Les voy a mandar eh, adicionado a este video algunos ejercicios prácticos para que hagan algunas redox, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con los números de oxidación y las disociaciones, sobre todo. ¿Está bien? Bueno, gracias por escuchar el video.
Y después, por favor, que lo hayan visto, necesito que me hagan esa devolución. Cómo van con el tema de nomenclatura y si necesitamos hacer un repaso de nomenclatura y si no, ya empezamos con el tema de error y pegadito a eso ya empezamos con ácido base. Gracias por haberme escuchado. Les mando un beso gigantesco.